Julián Ezquerra, doctor Ezquerra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo, buenas tardes. Bien, oigo perfectamente. Encantado de saludarle, por cierto. ¿A usted qué le parece lo que estamos comentando? Sí. Decía la gente, ¿no? Si lo dice Ayuso, 10 en las reuniones. ¿Es tanto cuestión de si hay 6 o 10 como que, no sé, que se pongan de acuerdo también para movernos entre comunidades, entre unas y otras, y dicen que finalmente se va a poder viajar a ver a los familiares? Sí, yo creo que es fundamental tener una norma clara, pero sobre todo lo que es fundamental es que la gente siga entendiendo que la Navidad no distingue de situación crítica. Es decir, el coronavirus ni respeta Navidades como no respetaba el verano y se tomaron decisiones erróneas. Yo creo que en este momento lo que prima es que la población, si levantan la mano para las reuniones, sea consciente de que hay que seguir manteniendo esas distancias, los cuidados, lavarse las manos, el seguir con las mascarillas, hacer posible que las cenas que se hacen en estas fiestas sean lo más restringidas posibles y desde luego que pensemos que lo que hagamos mal ahora lo vamos a sufrir pasadas 3 o 4 semanas con un rebrote, una posible tercera ola que puede ser dramática si sobreviene estando todavía en una situación de no haber bajado al máximo el efecto de la segunda ola. Totalmente. Mira, me dice que en directo le quiero preguntar por Díaz Ayuso y el hospital que ha abierto, porque sé que ustedes están bastante molestos por el personal que quieren llevar allí forzado, pero señala en directo en el Belén, bendito. Ahí estaba Nacho Pulido. ¿Podemos ver la señal en directo? 1:21. Ahí está, justamente en este momento Jesús se acaba de dar la vuelta para saludar a las personas que han empezado a aplaudirla. Acaba de llegar Isabel Díaz Ayuso, una vez más lo ha hecho sin detenerse ante los medios de comunicación para responder a preguntas. Está en un Belén que en esta ocasión va a ser diferente, por primera vez un Belén fuera, en la calle, y con todas las medidas que la pandemia COVID pues exigen, es decir, se tiene que entrar con mascarilla, hay un circuito de entrada, otro circuito de salida, etcétera, etcétera. Ahora mismo le está enseñando el Belén a Isabel Díaz Ayuso, también está el señor Aguado. ¿Qué dice? Hay que verlo, sí, hay que verlo. Bueno, pues es la señal en directo. Me ha preguntado por ahí si va a poner muchos sanitarios en el hospital, un espontáneo. No ha querido responder Isabel Díaz Ayuso. Doctor Ezquerra, usted, que además bueno, pues está en el sindicato AMITS, es un profesional sanitario, le quiero preguntar, ¿de dónde van a salir los profesionales para este hospital? Pues ayer nos dieron las cifras muy concretas por parte de la Dirección General de Recursos Humanos. Al final son 106 voluntarios los que se van a desplazar. De ellos, lo que a mí me afecta, los médicos, solo 14 han solicitado ir voluntariamente a trabajar a este hospital. Por lo tanto, el resto de hasta los 580 aproximadamente profesionales van a ser sacados de forma forzosa del conjunto de los hospitales. Esto quiere decir que se van a llevar prácticamente 700 profesionales que no van a ser sustituidos en los hospitales de origen, con lo cual va a dejar desasistida parte de la estructura hospitalaria que ya teníamos para abrir un hospital que a día de hoy, y con la situación epidemiológica que se vive en Madrid y con la situación que viven los hospitales, no parece necesario su apertura. Es más, si se abre, se hace para justificar una construcción y con ello un gasto que se ha dedicado a hacer un centro que llaman hospital, pero que bueno, que tiene poca estructura hospitalaria, que podía haberse dedicado a otras muchas cosas. Lo del famoso coste de oportunidad. Seguimos pensando que hubiese sido mejor reforzar la atención primaria, tener médicos en las UBIs móviles, tener más profesionales en la estructura sanitaria de la Comunidad de Madrid. Con este dinero se podían haber contratado del orden de 800 médicos y más de 1.250 enfermeras. Entonces, es un gasto que si había que hacer, y entendemos que sí había que hacerlo, tenía mejores justificaciones o mejores destinos que la construcción de un hospital, que en el caso de ser necesaria su apertura, significará que hemos fracasado en la contención de la epidemia. Y claro, si llegamos a vivir la situación que vivimos de colapso en la primera ola, ya teníamos el IFEMA, que bien explicaron que cuando se cerró solo apagaron la luz, que se podía reabrir de forma inmediata. Entonces, no doctor, si le parece, verdad, Paloma Cervilla, compañera a la mesa, le quiere preguntar, Paloma Cervilla. Sí, Paloma. Sí, yo le quería hacer una pregunta porque le veo muy crítico con el hospital, ¿no?
pero ayer el presidente del Colegio de Médicos de Madrid felicitó por su inauguración. A mí me sorprende profundamente que se critique la construcción de una instalación que es buena para Madrid, es buena para España y que puede ser muy buena si hay una tercera hora. Es increíble que se critique. ¿Por qué se critica una instalación que va a ser buena para España y para Madrid? No, lo que criticamos, vamos a ver, bienvenidas sean las estructuras nuevas hospitalarias, pero parecía mucho más razonable dedicar ese dinero a otras cosas. Es más, tenemos estructuras hospitalarias que necesitan una renovación o incluso una sustitución por nuevos centros de verdad hospitalarios, La Paz, el Marañón, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar con este hospital cuando pase la pandemia? Es un centro que no tiene más utilidad que lo que estamos planteando ahora en la época de COVID. Después no tiene quirófano, no tiene urgencia, no tiene consultas externas, es decir, no va a servir para apoyo a las necesidades asistenciales de la Comunidad de Madrid. Hubiese sido mucho más razonable, efectivamente, poner en funcionamiento más camas públicas, que la propia Comunidad de Madrid reconoce que tiene 2.000 camas instaladas y no funcionantes que se podrían habilitar con más personal. Ya, pero entonces, doctor, esto para... No es una pero por lo que está diciendo entonces, ¿esto para qué se ha hecho? Yo me planteo, por lo que está diciendo entonces, ¿para qué se hace esto? Porque si dice usted, había camas en otros sitios. Yo creo que sí, yo creo que esto lo han hecho en su momento pensando en un futuro. Hicieron una construcción de un centro que pudiese dar salida a los pacientes en caso de volver a la situación que ya teníamos, pero ya lo habían hecho previamente con el IFEMA. Es decir, es que eso es lo que no termino de entender. Y desde luego... pues son más de 100 millones de euros lo que va ahora mismo. Se ha gastado, había mejores sitios para gastarlo. A mí me gustaría Fernando Garea, por favor. A mí me gustaría hacer una pregunta. Fernando Garea. Bueno, estamos en un momento en el que cosas tan obvias como decir que no se debe inaugurar un hospital sin acabar y sin médicos parece una gran revelación cuando es algo muy sencillo. Bueno, ya quería preguntar, lo que le quería preguntar al especialista, que sabe mucho más que nosotros, evidentemente, por lo que hemos visto, porque no nos han dejado entrar a los medios en el hospital para ver el resto, digamos que es una nave diáfana con unas camas todas corridas. Yo quería preguntar, desde el punto de vista de mi desconocimiento, si es lógico atender a pacientes que no tienen la más mínima intimidad a la hora de ser atendidos, a la hora de tener su propio sufrimiento que se tiene en un hospital, y también en cuanto a higiene y otras cosas que ocurren en los hospitales. Efectivamente, esto es una nave dotada de camas en la que no hay la más mínima separación entre pacientes, con lo cual la intimidad está absolutamente fuera de... O sea, es que no está garantizada. Hay baños compartidos. Los pacientes van a tener que levantarse para ir al baño, para ducharse, para asearse. Es una estructura que no admite pacientes dependientes. Es decir, el traslado de pacientes COVID va a ser paciente joven, sin otras patologías, con previsible buena evolución y que sea autónomo. Eso va a descongestionar muy poco, porque ese paciente ya se está mandando a casa. ¿Qué futuro tiene esto? Ya digo que muy poco. Y desde luego, en el siglo XXI, un concepto hospitalario de este tipo nos retrotrae a los hospitales que vivíamos a finales del siglo pasado. Perdón, del siglo XVIII y primeros del XIX. Hospitales en los que eran macrosalas, en las que había un montón de pacientes en camas, pero que no tenían más instalaciones. Me parece muy serio que cuando se ha apostado por la humanización de la asistencia, la Comunidad de Madrid ha hecho gala de la humanización, hizo hospitales de una habitación individual, como mucho bajó a dos pacientes por habitación, se quitaron las triplicadas, las cuádruples, que volvamos ahora a ver estas escenas, en las cuales además... pónganse ustedes en la situación de un paciente que esté encamado, al que haya que explorar, al que haya que asear en presencia de todos los demás hospitalizados. Es que esto de verdad, la intimidad, doctor, es que es cierto que de momento sería... Es que no es viable. Claro, para poder encamar lo deseable sería que hubiera camas, pero bueno, es cierto también que desde el... Claro, vamos a hacer una pregunta, hombre. Esperemos, claro, que las habrán, joder. Por casi 100 millones de euros te ponen cama seguro, esto seguro, y con sábanas nuevas. Dicho esto, si camas tiene, claro, camas doctor, tiene, las hemos visto. Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, defiende la obra porque dice, cuando termine es una obra más, es un hospital más que tenemos en la Comunidad de Madrid y siempre es bueno tener más hospitales. Ignacio Aguado. Es un hospital pensado para Madrid, pero también pensado para España. Ojalá nunca tengan que utilizarlo ni un solo madrileño, ni un solo catalán, ni un solo español. Eso sería una muy buena noticia, pero desde luego si hace falta, ahí estará
ahí habrá la capacidad de un hospital para desplegar hasta 1000 camas, 48 UCIs, una buena noticia tener un hospital. Pero como vivimos tiempos donde hay que sacarle punta a todo, pues tendremos que convivir también con estas críticas, que las acepto, no las comparto. Y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decía incluso que echaba en falta que hubiera ido el ministro, hubieran ido autoridades. El ministro respondió en el Senado. Lamentamos ausencias destacadas en un momento en el que hoy en Madrid se inaugura un hospital público en mitad de una pandemia. Ausencias como el del ministro de Sanidad o los portavoces del Partido Socialista, de Podemos y de Más Madrid. Sorprendente esta querencia por mi asistencia a una inauguración, me sorprende este súbito cariño hacia mi persona. El ministerio ha estado magníficamente representado por la Secretaría de Estado, porque yo estaba en una cosa que se llama Consejo de Ministros, que se reúne cada martes por la mañana. En fin. Joaquín Moekel pregunta al doctor Ezquerra. Yo al doctor le quería preguntar lo siguiente. En primer lugar, yo desgraciadamente he estado hospitalizado más de una vez en mi vida y para asearme y ducharme me tengo que levantar. Es decir, que se van a tener que levantar, los enfermos se levantan para asearse y ducharse todo. Esté en un hospital con 20 camas o 30. Las cuñas se las ponen. Yo tengo que poner las cuñas que me parece oportuno, Fernando, igual que tú. Dicho lo anterior, por lo que estoy viendo, doctor, lo que usted está entrando en cuestiones de política sanitaria. O sea, usted lo que dice, que a su juicio, que me parece muy bien, y además me parece muy respetable, usted hubiera hecho otra política sanitaria distinta. O sea, usted hubiera dicho, yo las 2000 camas que tengo las llevo así, y el consejero de Sanidad o la Comunidad de Madrid ha tomado una política distinta que es esta. No sé si me explico. Y la tercera, y la pregunta, al final, ¿usted considera que IFEMA es mejor sitio, en caso de pandemia, que este hospital, medio hospital o trozo de hospital? ¿Cómo lo ve usted? Yo es que no sé, no me he enterado muy bien. O sea, ¿usted prefiere que la gente esté apilada en IFEMA en vez de en este hospital o cómo es esto? Yo es que no me he enterado. No, yo no quiero que estén en IFEMA, ni en este hospital. Yo lo que quiero es tener en unos hospitales en unas condiciones dignas, en unas condiciones en las cuales se atienden a los pacientes con cierta intimidad y con seguridad. La apertura del IFEMA, el primer IFEMA, fue necesaria. Estábamos en un momento de crisis y ante un hospital de campaña había que asumir lo que teníamos y lo que necesitábamos. Pero es que ahora se ha reproducido para una situación similar un hospital de las mismas características. Creo que esto es el error y fundamentalmente creo de verdad que el problema es que hemos invertido en una estructura, un hospital muy grande que tiene poca utilidad más allá de la época en la que vivimos de COVID, que después va a ser un hospital que se va a tener que cerrar, una inversión enorme que va a quedar en nada. Doctor Ezquerra, muchísimas gracias por su atención, de verdad, del sindicato AMITS, 1:36. Buenas tardes, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Convocar la huelga.